Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Plus Cuenti Radio, que donde estás no es el final. Bueno, yo creo que agradecidos con el Padre en el día de hoy y todos los días, pero yo creo que más hoy por poder decir que estamos aquí, que tenemos 2 años aquí, estamos 2 años cumpliendo con lo que el Padre nos ha enviado a hacer. En ocasiones pensamos que no es fácil, pero de verdad todo lo que Él nos envía a hacer es fácil, no es complicado. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos por, digamos, ponernos a ver cosas diferentes, mirar las cosas, situaciones como se presentan de una forma totalmente diferente a como Él las ve. Yo creo que en un día como hoy es pedirle al Padre que ponga en nuestros ojos, en nuestra mente, que podamos ver las cosas como Él las ve, no como nosotros pensamos que son. Y esto de, digamos, del segmento, el tema del específico de todo el día es permanecer en la fe. Y qué complicado es permanecer en la fe. Así digamos que somos creyentes, que somos cristianos, que, mejor dicho, que no sabemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis y podemos decir que le fallamos a la fe, sí lo podemos decir. Aquí no hay excepciones, aquí no hay excepciones y todos estamos caminando y en un momento determinado le vamos a fallar a la fe. No decir que la fe nos falla, es decir, le fallamos nosotros, le fallamos al Padre. Porque, a ver, yo creo que en ocasiones es tan sencillo poder decir, hoy me levanté, estoy vivo, abrí mis ojos, puedo respirar y sobre eso seguimos pidiendo milagros de vida, cuando realmente yo soy el primer milagro de vida. Pero todo se hace realmente porque yo estoy creyendo en que el Padre me dio un propósito y en ese propósito tengo que caminar y Él siempre va a estar conmigo. Si es que, bueno, la intención aquí es, en este día, sembrar más fe en cada uno de nosotros, poder caminar en fe, que es lo que nosotros tenemos, lo único que tenemos seguro. No tenemos más nada por seguro, sino que en la fe es la única que nos pone donde está, que nos lleva y que con ella avanzamos. Si es que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias a Dios por este tiempo. Qué bendición es poder ver que la obra de Él se cumple y se perfecciona cada día, como bien decías. Para nosotros medir el tiempo en años es útil, es necesario porque podemos mirar atrás y ver la obra que Dios ha hecho y poner nuestra mirada en fe en las cosas que Dios está por hacer. Porque esas son además las trascendentes, las que permanecerán. Las pasadas pues ya fueron historia, las de hoy son momentáneas, pero las que Dios hace son las que permanecen. Y ese es el punto de la fe, el poder permanecer en las cosas que son eternas y no en las que son temporales. Y qué trascendente, y lo han estudiado incluso desde el punto de vista científico, sociológico, filosófico, acerca de ver el largo plazo. Hay novelas y hay escritos sobre el poder de una visión, pero nosotros tenemos la visión eterna. La mente del Señor, el plan eterno está en la palabra, antes de la fundación del mundo y allá en la eternidad futura con Él. Eso es poder tener y allí estar fundamentada nuestra fe, en el autor y en el consumador de ella, en nuestro Señor Jesucristo. Qué oportunidad de agradecer a Dios, de agradecer la vida de cada uno de los que hemos estado aquí, por supuesto la tuya que Dios puso en tu corazón, esta visión y esta estrategia, esta herramienta para poder llevar la palabra hasta los rincones donde ni siquiera sospechamos. Porque donde haya internet podrá llegar esta señal y ahora en este mundo digital o que sea digitalizado, pues es una bendición poder llegar a lo más recóndito de cualquier ciudad, de cualquier país. Hoy estamos hablando a la iglesia de este planeta, no solo localmente y no solo circunscrito geográficamente a una ciudad, a una localidad, sino al mundo. Y eso es una bendición, poder cumplir la gran comisión
de ir y llevar estas buenas nuevas hasta el último rincón de esta tierra, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que el Padre nos dejó en su legado. Así que enhorabuena para todos los que estamos en esta obra que perfecciona cada día nuestro Señor. Gratitud a Él en primer lugar por confiarnos esta herramienta y este tiempo, y sobre todo rogando que ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad, su buena, agradable y perfecta voluntad. Y precisamente en ese sentido, este es un tiempo que recién hemos pasado, que vale la pena mirarlo ya a pasado, porque estamos muy próximos a terminar esta nueva condición social, vamos a llamarla así, pero ¿a dónde nos llevó este tiempo? Recordemos, Dios es soberano, a Dios no se le pasó ni este germen ni esta condición, ¿eh? No se le salió de las manos. Dios es soberano. Dios tiene todo en sus manos. Dios estableció los principios de esta tierra. Ese bicho ya existía hace años y esta es una condición en la que Dios permitió este tiempo. Y fíjense cómo es la palabra. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos en familia este tiempo? Tiempos en los que solo ha sido posible vivir por fe. Habría cosas que el propio mundo nos transmitía, ¿verdad? Incertidumbre, que no sabemos si puedes salir, que no sabemos si te van a contagiar. Tantas cosas que le han llamado incluso la infodemia, es decir, una información pues que era de ponerse casi a llorar y a temblar porque todo era incertidumbre. Fuimos retados a vivir conforme la palabra, por fe. Cada día teniendo su propio afán, poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe y mirando las cosas de arriba, no las de la tierra, porque las de la tierra estaban de terror, ¿verdad? Pues todo lo que ha sucedido, el tema social, el tema económico, el tema político, ahora una guerra después de esta condición social de salud pública, nuestra esperanza puesta en el Señor. Nuestra esperanza puesta en lo que Él dijo, permanezcan en mí y seremos uno con Él y con el Padre. Voy a preparar morada para ustedes y regresarán a mí. Y Él próximamente viene a la tierra. Entonces, el plan de Dios no se ha terminado, el plan de Dios no ha cambiado incluso por los momentos difíciles y intensos que seguramente hemos vivido de maneras diferentes cada uno. Pero ahí debemos sustentar en el fundamento. Por eso también la palabra dice que ¿en qué estamos construyendo? ¿Sobre la roca firme o sobre la arena? Porque el que construye sobre la arena viene en estos tiempos difíciles, no dice así la palabra, pero usted le puede poner bien en los tiempos de pandemia, de aislamiento social, y sobre qué está construida nuestra casa, nuestra familia, el lugar donde Dios dijo, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Un fundamento que reconoce la propia sociedad a pesar de no conocer al Señor es que la familia es un fundamento. Y quiero leer junto con ustedes Josué 24:15 en la nueva versión internacional. Josué declarando, ¿verdad? Venían de un tiempo complicado, atravesaron llegaron a la tierra prometida, volvieron a atravesar ahora un río de manera seca a través de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo atravesaste este río? ¿Cómo atravesamos en familia este río? Bueno, llegando del otro lado, van a tomar la tierra prometida. Nosotros estamos por llegar a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén. Entre tanto, le dice Josué al pueblo, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor. Qué tremenda declaración de Josué. Y entonces, poniéndolo en nuestro contexto, ¿a quién en este proceso difícil, en este tiempo familiarmente, decidieron, y sobre todo papás, gente mayor, a quién decidieron servir? El antepasado, y entonces a los dioses del pasado, que eran pues de alguna manera las mandas, las tantas cosas, ¿verdad? De esta cultura. La propia ciencia médica establece límites y tiene parámetros bastante limitados, muy de corto plazo, pero el árbol de la vida es el que nos da la perspectiva eterna. Y entonces él dice, ¿servirán a lo anterior? ¿Dónde pusieron su mirada? Ay, si hubiéramos hecho, ay, si hubiéramos estado, a veces así actuamos. O dice, o servirán a los de este tiempo. Hay quien pone toda su confianza en la ciencia médica. Y miren, Dios me hizo médico, pero me doy cuenta lo limitado que es la ciencia. Le preguntan, oiga, ¿con esta vacuna ya estamos protegidos? No. Se va a defender mejor. ¿Qué quiere decir? Lo que puso Dios en su cuerpo, que es el sistema inmune, es el que va a responder. Lo otro es una ayuda. ¿Dónde ha puesto usted su mirada? ¿Dónde ha puesto su confianza? Y no con eso le promuevo ni le invito a que no siga las medidas higiénicas que la autoridad nos ha establecido, la autoridad sanitaria, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, con un sentido de mayordomía, actuamos para cumplir con las disposiciones que la autoridad nos establece. Pero no está ahí nuestra mirada, o decidimos si está ahí o no. ¿Dónde está nuestra mirada familiar? Dice, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Pondremos nuestra mirada en Él. ¿Qué transmitimos a nuestros hijos en este proceso? A nuestra familia, a los abuelitos, a la mamá, a todo nuestro conglomerado familiar. ¿Qué les dijimos? ¿Dónde estaba nuestra mirada? ¿Dónde estaba nuestra fe? En las cosas que aún no se veían, porque la fe es eso. La fe no se percibe por los sentidos, sino ya no sería fe. Puesta en el autor y en el consumador de fe. ¿En dónde pusimos nuestra mirada en esta reciente crisis? ¿Cuál fue el proceso que vivimos? Por supuesto hay unos de ustedes que se despidieron de seres queridos. Hay otros que tuvieron el tema del quebranto laboral. Hay otros que ahora en el regreso del trabajo a distancia, pues viven las inclemencias y la exigencia de estos trabajos faraónicos, ¿verdad? Desde que empieza la mañana hasta que avanza la noche. O bien una reestructura en cuanto al tema social ahí en la localidad en la que tú estés, en tu negocio. Tuviste que cerrar, pagarle a los empleados a pesar de no tener ingreso. Es decir, de diferentes maneras afrontamos una crisis. ¿Cómo la vivimos? Pero fíjense cómo, poniendo otra vez la mirada en las cosas eternas, Dios nos regresó a la familia. En Malaquías 4, 6, en la versión internacional, les voy a leer, dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. En la Reina Valera 60, que nos da también otra perspectiva, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo enfrentamos esta situación de crisis? ¿Con aislamiento versus el regreso al principio, a la vida en familia,
al lugar de bendición. ¿Cómo lo enfrenta? Porque sí, también debo decirle, aquellos que no conocen al Señor, pues vivieron, aumentó la tasa de divorcios en el mundo, porque imagínense sociedades en las que solo se veían tempranito a trabajar y de regreso otra vez en la noche un ratito y de repente todo el día 24 por 24. Pero para nosotros la familia es el lugar donde Dios estableció. En ti serán benditas todas las familias de la tierra para bendecir a las naciones. Es un lugar de bendición, es un lugar donde Dios estableció sus principios de vida. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo pasamos? Porque fue un momento en el que el tiempo para leer juntos la palabra, para orar, para alabar juntos como familia a Dios, para considerar las cosas que Dios nos estaba mostrando a través de las vivencias cotidianas, cómo la buena obra que Él ha iniciado en cada una de nuestras casas, Él la estaba perfeccionando. ¿Cuántas cosas nos quitó? Yo oigo, no solo personas en la fe, también personas sin fe, decir, bueno, disminuyeron mis gastos, por ejemplo. Los tiempos de traslado, no sé usted, pero yo que tenía tiempos de traslado de horas totales en el día, pues ahora tenía más tiempo para el Señor, ahora tenía más tiempo para la casa, para la familia, más tiempo en el sentido de distribuir de manera diferente nuestros tiempos. Pero puede uno usar ese tiempo para seguir escuchando noticias y pues ver que el mundo se deteriora tal cual dice la palabra, o de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces pues vienen las añadiduras. ¿Cómo vivimos en este tiempo de aislamiento? Porque fue un tiempo precioso para mostrarles a Dios que nuestro corazón estaba entregado y nuestra esperanza a Dios. Por eso decimos, en este tiempo solo había una manera de vivir por fe. De lo contrario, pues la vorágine de esta tierra nos absorbía, de este tiempo del mundo nos absorbía y junto con ello a nuestras familias, perdiendo otra vez la oportunidad de tener la identidad del Padre. ¿Por qué? Siendo uno con Él, con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo con el Padre, intercediendo ahí a su derecha y nosotros uno con Él. La oportunidad de escudriñar juntos la palabra. ¿Cómo estuvimos viviendo? ¿Cómo seguiremos viviendo? ¿Cómo continuaremos? Porque sí, las noticias usted ve que viene una quinta ola y luego los catastróficos que siguen señalando, que en realidad esta es una etapa en la que empezaremos a vivir cada vez más cómo el ecosistema biológico tiene estos exabruptos de gérmenes que son de otra especie y luego pasar a las personas. Pero eso ha existido desde que el hombre es hombre. Pero la ciencia después quiere poner un énfasis a sus teorías. Déjeme decirle, la ciencia tiene teorías. Tiene hoy una realidad, una pandemia. Pero solo nuestro Padre tiene la verdad. Regresamos a Él. Vamos hacia la nueva Jerusalén. ¿Qué les dijimos a nuestros hijos? Que vivimos en familia. Estamos en este proceso. ¿Somos extranjeros de esta tierra o de aquí? Eso es en fe. Porque sabemos que no somos de esta tierra. Somos del cielo. Somos de la familia de Dios. Este es un tiempo incluso de conocer, aquí dice Malaquías, ¿verdad? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. También escucho testimonios de mamás que por salir a trabajar los dos, papá y mamá, pues ya no sabían ni lo que les gustaba a sus hijos. Y ahora los ven de repente desayunar y ¿cómo que quieres papitas fritas? Ese no es desayuno. Bueno, pues es que me dejabas con dinero y entonces el lunch eran papas fritas. Empezaron a identificar intereses, conductas, amigos,
Pues ahora que tenías la oportunidad de ver a sus compañeritos de escuela en la videoconferencia, pues te diste cuenta de quiénes eran, profesores, ¿verdad? En escuelas públicas, en escuelas privadas, en universidades. Hoy se ha dado a la luz tantas cosas. Dice claramente la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Necesitamos verlo en fe. Necesitamos ser familias que intercedan porque la buena, agradable y perfecta voluntad se haga no solo en nuestras familias, en nuestra sociedad, ahí en nuestro entorno, en nuestro vecindario, nuestro edificio, en nuestra colonia, en nuestra localidad, en nuestro país, en esta tierra, porque Jesucristo viene en las bodas con su iglesia. Necesitamos levantar la vista, la nuestra y la de nuestra familia, para ver lo que Dios está haciendo, no lo que las circunstancias parecen. Tomar esa decisión, dice Josué, ¿verdad? ¿A quién van a servir? ¿A los del pasado? ¿A los de este tiempo? Pero mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos al Señor. Estamos en este proceso, en este tiempo que Dios nos ha dispensado de vida, es para ver su gloria manifiesta. Le dice en Habacuc, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿A quién va a usar? Pues a usted y a mí, a nuestras familias. ¿Se acuerda? Hemos platicado, somos discipulados de parte del Señor para discipular esta tierra a través de nuestra casa, nuestros hijos. Imagínense que nuestro hijo pequeñito va al kinder y sabe que todo depende de Dios y que hemos dado gracias antes de que se vaya a la escuela a Dios por este nuevo día. Él llega a la escuela y comparte con los niños. Oye, que mi papá está enfermo, vamos a orar por él. ¿Cómo se llama tu papá? Y ministran nuestros hijos a otros niños. Ahora que escuchamos estas cosas tremendas que se ven, ¿verdad? De un joven de secundaria que va y dispara, un joven de primaria. Pero nuestros hijos ministrando a ese joven, a un joven que lleva un arma y dice, mira, aquí traigo la pistola de mi papá. Pero Dios va a usar a nuestros hijos. Pero necesitamos conectar con el cielo para que eso, tal como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ese es el Padre nuestro, así nos enseñó ahora nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Necesitamos, somos el lugar donde Dios explosiona sus bendiciones para que alcancen a esta tierra. Somos el lugar donde Dios pone la semilla de esa verdad, no de realidad, de verdad. La realidad es temporal, la realidad es esto que nuestros sentidos perciben, pero la verdad es eterna. La verdad se cumple. Dios estableció. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿En dónde permitimos que nuestros hijos y nuestra familia viviera este tiempo? ¿En la realidad o en la verdad? ¿En lo temporal o en lo eterno? Y miren, la propia circunstancia nos permite ver lo maravilloso de Dios. Resulta que en el tema médico, que es en el que Dios me ha tenido durante tantos años, el sistema inmune es el que nos guarda que usa Dios y que puso ahí para que hubiera soldaditos que vencieran los gérmenes que hay alrededor de este ambiente caído. No se les olvide, estamos en una tierra caída que todavía gime, ¿no? Por su propia redención que vendrá. Pero Dios puso en nosotros. No es la vacuna. La vacuna es un mecanismo que ayuda a que se active ese sistema. ¿Quién hizo ese sistema? Dios. ¿Quién hace que nos guarde? Dios. ¿Por quién estamos cada día? Por su gracia. Y esta es la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos, de instruirlos. Hijo, estamos hoy aquí por la gracia del Señor. Vas a la escuela o te conectas.
Tienes que pedirle a Dios por tu profesor, por tu profesora, por tu compañerito. Porque así como nosotros en familia tenemos identidad, somos de la familia de Dios, tenemos la identidad, somos a imagen y semejanza de Él, tenemos su genética. Eso nos permite enfrentar y actuar en las circunstancias que nos encontremos como familia. ¿Qué palabras estuvimos sembrando en nuestros hijos en este proceso, que fue un proceso difícil, complicado, por supuesto, tenso? ¿Dónde pusimos nuestra mirada? ¿Dónde llevamos como familia que pusiéramos la mirada? Porque en eso somos responsables delante de Dios. Nos voltean a ver nuestros hijos menores, aún nuestros hijos grandes que dependen en casa de nosotros, nos voltean a ver y papá, mamá, ¿qué hacemos? Hay tal o cual restricción, hay tal o cual circunstancia, este tema del aislamiento social que llegó a extremos de decir no visiten a sus seres amados porque algunos se contagiaron de esa manera. Se nos olvida que el tiempo de cada uno de nosotros está determinado por Dios. Dice que nuestros días están establecidos por Él. Claro que nos impacta la manera en que sucedió, la manera en que tantos se fueron de esta tierra. Sí, nomás que no olvidemos que sus días estaban establecidos. Nuevamente, Dios puso en cada uno de nosotros el sistema que nos guarda de una serie de gérmenes que han estado ahí toda la vida. Claro, dicen que, claro, la ciencia le hace la pesquisa y dice que empezó allá en Asia. Y probablemente ahí empezó, sí, para esta circunstancia, pero en realidad eh, es parte del ecosistema de esta tierra, es parte de esta naturaleza que también, por efecto de la decisión del hombre, es esta caída, ¿no?, en esta tierra, en este tiempo. ¿Dónde estuvo nuestra fe? Estamos entonces en una época de decisión. Venimos de vivir por fe, del tamaño que la tuviéramos, pero los propios apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe, o sea, danos otro poco de fe. ¿Quiere usted incrementar su fe? Lea la palabra, escudriñenla juntos como familia, oren la palabra, pídanle a Dios esa revelación de a dónde vamos. Como extranjeros en esta tierra, ¿qué nos toca vivir? ¿Cómo somos luz a esta tierra? A los que nos rodean, la familia, la sociedad, etc. Y vamos por favor a Romanos 9, del 31 al 33, porque a Israel le pasó algo semejante. Aquí Pablo también lo señala. Dice, en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrita. Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Qué tremendo, qué tremenda enseñanza para nuestro tiempo, para nosotros como familia. Nuestro Israel pequeño, el pueblo, esta parte del cuerpo de Cristo que es nuestra casa, nuestra familia. Dice que Israel buscaba la ley, pero que le diera justicia, pero no la buscó por la fe, sino por las obras. Es decir, este tiempo pudimos vivir afanados y sí que hasta que salga la vacuna y de repente las declaraciones de gente política, social o en temas económicos y que la bolsa sube porque ya se vacunaron y ahora baja porque no se vacunaron, ¿me entiende? Está puesta en las obras. Pero usted y yo, nuestra casa,
¿Sobre qué la hemos construido? Por eso sigue diciendo aquí, por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Porque está escrito, pongo en Sión una piedra de tropiezo que puede hacerles caer si no la consideran. Pero el que confía en Él no será defraudado. Otra vez, el tema de la fe. No la buscaron con fe Israel. Nosotros, usted y yo, ¿cómo hemos estado buscando pasar y transitar por este proceso? En obras, en nuestras propias capacidades, en lo que socialmente se dispuso, los tratamientos, la vacuna, el trabajo desde casa, una serie de actividades que fueron modificadas. Pero Dios haciéndonos ver cómo este sistema económico, político y social es insuficiente, está deteriorado. Pero, otra vez, como dice Josué, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En el sistema actual? ¿En el sistema anterior? Porque hay quien dice que el pasado fue mejor, otros que no, que ahorita que el sistema, que hay que hacerle sus ajustes, pero sigue siendo el sistema actual. Josué dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? ¿Seguiremos como familia al Señor? ¿O permitimos que este mundo y sus afanes nos sigan influenciando? Y peor aún, nos sigan gobernando. Es un momento de decisión. Otra vez, ¿cómo? En fe, en la verdad, en la esperanza eterna de regresar a esa morada que Dios ha preparado a nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que nos encuentre cuando Él venga o ya sea que nos llame antes. Jesucristo venció a la muerte, por eso nosotros somos extranjeros aquí. Tampoco este es el tiempo total. El mundo quiere hacernos creer que si no lo haces ahora, perdiste el tiempo. Si no lo haces ahora, perdiste la oportunidad. Si ustedes no estudian ahora, ya perdieron la oportunidad. No es por eso que estudien. Nuestros hijos no estudian para hacer algo, sino porque son alguien en Cristo, pueden influenciar a este mundo en la actividad en la que Dios los ponga, en la que Dios los lleve. Me preguntan en ocasiones, es que mi hijo anhela estudiar medicina y ya hasta se inscribió, ¿sí? ¿Y qué anhela Dios para tu hijo? Ayudémoslo en oración, ¿verdad? Hijo, qué dones y talentos. ¿Dónde Dios te llama? Y entonces puedo escuchar el testimonio de un futbolista, ustedes lo pueden ver, no vale la pena decir el nombre, pero hay futbolistas y escuchen su testimonio. Uno de ellos que recuerdo muy claramente dijo, yo soy un hijo de Dios infiltrado en un equipo profesional de fútbol. Pero ahí es menoscabado. Y cada vez que se pone a orar antes de un partido, y cada vez que bendice a sus enemigos y a sus compañeros, y cada vez que honra a Dios, para algunos es luz, para otros es rechazo. Porque viven a la manera de este mundo. Cuando no se va de farra con ellos, pues es señalado. Pero cuando tienen un problema, eso sí vienen para buscar un momento de oración y de intercesión y de puesta su tema con el Padre. Pero así les puedo decir, el hombre que dirigió el proyecto mundial del genoma humano es un doctor con doctorado en ciencias, un genetista. Él lideró en el mundo el tema del genoma humano, un tema científico. Y luego escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, para darle lugar a Dios, para decir, Dios escribió eso. Dios estableció el tema genético. Dios es el que dio identidad al hombre allá en el principio. Puso esa semilla de identidad, de imagen y semejanza. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cómo sigue siendo hoy? Igual que lo diseñó Dios. Se sigue cumpliendo. Uno voltea a ver y es tan evidente la obra preciosa, maravillosa de Dios, que no tiene que ver ni la ciencia, ni la política, ni la economía.
Dios es soberano. Y en este tiempo nos lo mostró. No hubo sistema que no fuera resquebrajado, que no fuera simbrado. ¿Dónde está puesta nuestra familia? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Permitimos que esa piedra que es fundamental fuera tropiezo como para el pueblo de Israel, o construimos en ella para que confiando en Él no seamos defraudados, dice el apóstol Pablo. Es un tiempo de decisión, es un tiempo de vivir por fe. Sí, por supuesto, las circunstancias nos retan. Este mundo, los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo, lo urgente que quiere poner este mundo para nuestras vidas, retan, claro que retan. Es difícil, decía Dios, claro que todos hemos flaqueado en la fe, claro, pero aun cuando flaqueamos en fe, dice la palabra, que ahora tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Quiero compartirte a ti que tuviste un ser querido que partió, que tuviste el quebranto del negocio, del trabajo, que se complicaron las circunstancias económicas o sociales ahí donde estabas, pero que estás en familia. Nuestra oración para que tú y tu casa, yo y mi casa, sirvamos al Señor. Que tomemos esa decisión en este tiempo, que pongamos en fe esta palabra de decir a nuestra familia, hijos, esposa, abuelos, papás, nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Sí hemos caído, sí hemos tropezado, sí, pero nuestra mirada está puesta en Él. Aún nuestras lesiones, nuestros quebrantos, nuestras dolencias, las ponemos delante de Él. Porque Él, como un sacerdote que vivió como nosotros, tiene consideración de las cosas que humanamente vivimos. Así que estas palabras son de exhortación y de esperanza. Que el Espíritu Santo alivie, restaure, limpie, fortalezca, sane todas esas heridas que este tiempo ha ocasionado y ponga en nuestros corazones la certeza de que regresamos al Padre, de que somos extranjeros en esta tierra y que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Esa es nuestra oración. Que de aquí a lo que Dios permita y mientras Dios nos tenga en esta tierra, nosotros y nuestras casas sirvamos al Señor, poniendo la mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, en Jesucristo, porque si confiamos en Él, no seremos defraudados. La realidad puede ser difícil y dura, pero la verdad en Él es para la gloria y honra de su nombre. Esa es la diferencia. Por eso dice la palabra que esta breve tribulación, sí, este es un tiempo, imagínense, usted me puede decir, son 2 años, llevamos 3 años, Roberto, 4 años, no sabemos cuántos años más, sí, pero vamos a la eternidad, vamos a pasar la eternidad con Él, y ese es el lugar al que nos dirigimos, por eso somos extranjeros en esta tierra. Duele, duele. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Hay veces que hay que estar quebrantado y delante del Señor pidiendo el oportuno socorro, claro que sí. Pero nuestra mirada está puesta en Él, nuestra confianza en Él. Que el Señor sea el que restaure cada herida. Que el Señor sea y es el que sustenta
cada una de nuestras vidas en el hueco de su mano. Y que la buena obra que él ha empezado la perfecciona cada día, porque la vida de usted, de sus hijos, de su casa, de cada uno de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento. Estamos llamados a hacer luz en esta tierra. Mientras este mundo y su sistema se resquebraja, nosotros estamos mirando el maravilloso día que Él va a regresar y preparándonos para ello. Nuestra oración es que usted pueda tener siempre su mirada puesta en Él. Que el Espíritu Santo los fortalezca y los habilite. Qué bendición estar juntos 2 años aquí y esperemos que hasta que regrese el Señor y entre tanto sea su voluntad, estemos compartiendo juntos buenas nuevas a través de este medio. Dios les bendiga. Enhorabuena por 2 años.